¿Cómo están? Gusto de saludarles, una bendición de poder estar nuevamente junto a ustedes en las pantallas de Pucón TV, compartiendo la palabra del Señor. Estamos en Dependencias, como siempre lo decimos, de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, junto a nuestro pastor Miguel Ángel Rivera. ¿Cómo está, pastor? Un agrado de estar con usted. Un gusto. Hoy día queremos tocar un tema, hablamos de los adjetivos de la oración, esto es tan importante. Ya hablamos del ayuno y la oración en programas anteriores, pero en sí la oración, qué importante para nuestra vida. Gracias, Pablo. Espero que durante todos estos días que hemos hablado, que estuvimos hablando sobre el ayuno, nosotros pudiésemos llegar a comprender cuán importante es la vida de oración. Esta idea de los adjetivos, hay muchos, es por poner un nombre, digamos, no hay una doctrina de los adjetivos de la oración ni nada, solo extraer algunos consejos desde la misma palabra de Dios. Y quería centrarme un poco en Hechos capítulo 4, donde encontramos nosotros a Pedro y a Juan, después de haber experimentado un milagro, el capítulo 3 del libro de los Hechos, un milagro muy importante, el primer milagro que ellos operan, digamos, una vez que Jesucristo ya ha ascendido, ¿no? Ya está a la diestra del Padre, y ellos están acá haciendo esta obra. Ya hay varios miles de convertidos según el relato bíblico. El capítulo 1, versículo 14, dice algo muy lindo con lo que quisiera hacernos pensar en principio. Todos, dice, en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, tanto las mujeres como los hermanos de Jesús y también su madre María. En este relato comienza entonces que desde el principio que Jesús se fue, todos se mantenían en una actitud. Ellos estaban unidos. A esto le llama el texto original unánimes, es decir, no solamente juntos, sino que estaban en una misma forma de pensar. Entonces, cuando ellos se enfrentan, por ejemplo, para que veamos el concepto de unanimidad, de unidad, cuando ellos enfrentaron tener que reemplazar a Judas, según el mismo capítulo 1, el versículo número 24, dice así: y oraron así, todos juntos, unánime, oraron: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido. Tú sabes que ellos nombraron a dos finalmente para reemplazar el puesto de Judas. Ellos oraron y dijeron: Señor, tú que conoces nuestros corazones. Entonces la iglesia, al partir, tenía una condición, era unánime, tenía un mismo corazón, y ellos estaban confiados y tranquilos porque el Señor, dice la Escritura, conocía el corazón de todos ellos. Ahora, si nos referimos al mismo capítulo 1 del libro de los Hechos, tenemos ahí una hermosa promesa, ¿no? Sí. Dice la Escritura que el Señor le dijo: esperen la promesa del Padre, porque Él derramará su Espíritu Santo. Y añado este elemento porque la iglesia estaba unida y unánime, pero tenemos que entender para qué, cuál era el propósito. Y Él le dijo: esperen aquí, manténganse unánimes. Ellos tomaron la reacción de orar, se unieron orando persistentemente hasta que el Padre envíe su promesa. ¿Cuál era la promesa? El Espíritu Santo. Amén. Y me seréis testigos. Y esto es súper relevante. Primero, porque el propósito del Padre siempre ha sido y será redimir a la humanidad, Pablo. Amén. Redimirla, salvarla, transformar vidas, salvar. Lo segundo es que el reino de Dios se va a establecer. En el mismo pregunta el capítulo 1, dice: ¿restablecerás el reino ahora? ¿Es este el tiempo? La gente tenía una idea política, ¿no? Pero Jesús dice: no, yo tengo otro fin, mi reino. Hablamos del reino de Dios en algunos programas pasados, y el reino de Dios tiene un rey, tiene súbditos, tiene leyes, tiene metas, tiene territorio. El reino de Dios es lo que Él se está estableciendo hoy día. A pesar de que veamos tanta maldad, el Señor no ha dejado de tener un reino y no ha dejado de manera alguna de establecer sus ideas y su voluntad. El Padre nuestro dice: hágase tu voluntad como se hace en el cielo, aquí también en la tierra. Y lo tercero, bueno, el bautismo del Espíritu Santo, porque sin ese poder pues no hay capacidad de ser testigo. Entonces, un poco es el contexto de lo que la iglesia
de lo que la iglesia vivía. Nuestras vidas, en la vida cristiana, la oración estamos diciendo que siempre es importante. Lo hablamos, lo traspasamos a la Biblia, a los discípulos, pero cuán importante es la oración en nuestras vidas. Cuando nosotros miramos lo que a ellos les sucede, ellos viven un milagro, Pablo. El milagro es que levantan, dice el texto bíblico, que el hombre miró y le pidió limosna, le pidió un donativo, y Pedro y Juan mirándolo, dice, a los ojos, le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Y ejecutaron un milagro. Ahora, esto causó tremendo revuelo. El texto bíblico entonces dice así, porque estos eran dos personas comunes y corrientes, como tú y como yo. Habían estado con Jesús, ¿no? Pero eran comunes y corrientes. El maestro hacía los milagros, si tú recuerdas todos los evangelios. El maestro era el que resucitaba, sanaba, le daba vista a los ciegos, destapaba los oídos de los sordos, en fin. Pero ahora están ellos y dicen: no tenemos dinero, pero lo que tenemos te damos. Había una convicción interna en ellos. Cuando llegamos al relato del capítulo 4, dice: ellos hablaban, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia, y muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente sobre la resurrección de Jesús, y que además se había hecho evidente porque no lo encontraban su cuerpo, prendieron o tomaron preso a Pedro y a Juan, y como ya no se hacía, lo metieron en la cárcel hasta el siguiente día. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de los que habían creído a estas alturas era 5.000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley, y allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Alejandro, Juan y los otros miembros de la familia del sacerdote. Mira, como tú me hacías la pregunta, ¿tan importante es la oración? Fíjate que estos hombres, Pedro y Juan, eran discípulos, Galileo, sencillo, habían hecho un milagro, tenían un tremendo revuelo, predicaban de la resurrección de Jesús, habían hecho un milagro, los meten presos porque enseñaban, ellos, a la gente, a los sacerdotes no les convenía que la gente creyera que Jesús había resucitado, porque ellos habían matado a Jesús para terminar la historia. Sí, claro. No sé si te fijas en este detalle del capítulo, del verso número 6. Cuando a Jesús lo juzgan en el patio del Sanedrín, lo juzgan. Los que estaban al frente del juicio eran Anás y Caifás. Eso lo leemos en los evangelios. Mira en el libro de los Hechos que aparte de Anás y Caifás, ¿quiénes estaban? Versículo 6. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. ¿Qué te parece? Y uno dice: ¿y para qué Lucas puso eso? Porque lo quiso poner, porque tenía letra de sobra y las metió ahí con esos nombres. A Jesús lo juzgaron encabezando el juicio dos hombres, Anás y Caifás. Mira ahora para juzgar a los discípulos. Trajeron a Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los demás parientes de los sacerdotes. Toda la familia del sumo sacerdote estaba ahí. ¿Por qué? ¿Qué problema había? ¿Qué peligro había? El peligro es uno solo. Parece que Jesús efectivamente resucitó, porque el que resucitaba gente, el que sanaba enfermos, era Jesús. Lo matamos y lo sepultamos. Ahora dicen que resucitó, parece que anda por ahí suelto. Necesitamos refuerzo. Pero ahora vemos que estos han resucitado a un fallecido. Entonces, fíjense ustedes que dice la Escritura que se acercaron e interrogaron. Mira Pablo el verso número 7. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos, toda la familia sacerdotal, y comenzaron a interrogarlo. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Y es el primer adjetivo, Pablo. ¿En nombre de quién lo hicieron? De Jesús. De Jesús. De tal manera que el primer adjetivo de la oración que los cristianos debemos tener en cuenta es que lo hacemos en el nombre de Jesús. No lo hacemos en ningún otro nombre. Dice la Escritura que Pedro, lleno del Espíritu Santo, le comenzó a explicar a ellos cómo este hombre inválido había sido levantado porque Jesús había sido muerto y resucitado. Leo el texto, lo tengo apuntado aquí en mis notas. Sepan pues todos ustedes, capítulo 4, verso 10, y todo el pueblo que está aquí,
que este hombre está sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon los constructores y ha llegado a ser la piedra del ángulo. Verso 12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. El nombre de Jesús. Amén. Es el primer adjetivo. Eso quiere decir, nuestra oración no tendría poder si no la dirigimos bien, si no le dijimos, Señor, te oro y quiero que me ayude en esto. Pero la clave está en dirigir la oración y pedir todo en el nombre de Jesús. Porque son sus méritos. ¿Por qué este hombre es sano? Por ejemplo, Isaías 53, ¿qué dice? Cargó él nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, por nosotros fue considerado herido, golpeado y abatido, traspasado por nuestras rebeliones, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas, dice la versión 60, por sus heridas fuimos nosotros curados. Ahora, Filipenses dice, al manifestarse como hombre, Jesús se humilló a sí mismo, se humilló, tomando forma de siervo. Y estando en la condición de siervo, ¿qué pasa? Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre, dice Filipenses capítulo 2, un nombre que sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Quiere decir que cuando nosotros oramos, Pablo, lo hacemos a uno que no está allá abajo sepultado, ni está en una cruz colgado, sufriente, sino que estamos orándole a uno que está exaltado a la diestra del Padre. De tal forma que cuando un creyente ora, tiene que creer que le está orando a este que está arriba. Voy a mencionar un pequeño texto de Santiago, capítulo número 2, verso 9. El escritor Santiago dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Dice en su relato, bien haces, magnífico. Los demonios también creen y tiemblan. Mira la comparación espiritual que hay. El enemigo de nuestras vidas y de la oración, los demonios, saben muy bien quién es Jesús, saben muy bien la posición que tiene, sabe dónde está sentado en este minuto. Los cristianos podemos mover el mundo, las huestes espirituales, podemos transformar realidades, pero tenemos que orar en el nombre de Jesús. El primer adjetivo que quería mencionar. Muy interesante este tema que estamos compartiendo junto al pastor Miguel Ángel Rivera. Pero vamos a hacer un alto, quédese con nosotros, ya regresamos. Seguimos, estamos de regreso aquí en Visitando las Iglesias junto al pastor Miguel Ángel Rivera en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, hablando, esto cierto, y es muy importante para la vida cristiana, la oración. Comentaba en forma interna, escuché que muchas veces se nos torna difícil orar. Es difícil orar. Sí, no hay duda, porque es una disciplina del espíritu. Y el apóstol Pablo dijo, la naturaleza humana, la carne, nuestros deseos, se oponen al espíritu. Sí. De tal forma que cuando tú quieres orar, Pablo, tienes que vencer las actitudes de la carne. Cuando ayunas, da hambre, obvio, si no comes. Duele la cabeza, duele el cuerpo, da hambre, da sed. Entonces tienes que tomar líquido para poder sobrevivir, sobrepasar esas sensaciones. Ahora, me llama la atención el verso número 13 en este pasaje del capítulo 4 de los Hechos. Mira, dice, los gobernantes, al ver la osadía con la que ellos hablaban, ¿verdad? Y al darse cuenta que eran gente como Pablo. Eran gente sin letras, sin estudios. No eran gente preparada. Entonces volvemos al adjetivo de que se hace en el nombre de Jesús. Fíjate que era tal el impacto que dice que ellos tenían tanta autoridad y osadía, pero los gobernantes decían, bueno, ¿cómo si esta gente es gente sin letras? ¿No? Y caemos entonces al siguiente adjetivo. Mi Biblia dice sin letra y del vulgo. O sea, del pueblo. Gente del pueblo. No de la altura académica. De repente Pablo es un comentario aparte, como un paréntesis, haz como que no lo dije. Sí. De repente nos hacen falta que nos hable la gente sencilla y simple, que a veces tiene un estilo de vida muy sabio.
le hable a los que están en eminencia, que se supone deben saber cómo hacer las cosas. A veces la gente sin letras tiene una cualidad, sabiduría producto que su vida de oración. Y yo digo esto, a veces hace falta que los pobres sabios nos hablen. Cierro el paréntesis. El segundo adjetivo al que quiero referirme es que Pedro y Juan fueron liberados, fueron dejados libres, le advirtieron que no prediquen más en este nombre. Dice la Escritura, el verso 23, al quedar libre Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron lo que los jefes habían hecho y dicho con ellos, verso 24. Y cuando la iglesia, estos miles, oyeron, ¿qué hicieron? Alzaron unánimes la voz en oración a Dios. El segundo adjetivo es unanimidad. Unanimidad no tiene que ver con ponernos de acuerdo. Hay 50 hermanos en una iglesia. Hermanos, vamos a orar. Las peticiones serían estas. Nos ponemos de acuerdo. Algunas iglesias dicen ya, 50 más 1 levanta su mano y dice, ya estamos de acuerdo. No, 50 más 1, acuerdo. El otro 49 no está de acuerdo, por lo tanto no se va a sumar, no se va a unir. Pero acá dice que alzaron su voz unánime. ¿Qué significa la palabra unánime? En el mismo sentir. Más que el mismo sentir incluso. La misma esencia. Somos hermanos, somos gemelos, tenemos la misma sangre, tenemos la misma identidad, tenemos el mismo sentir, el mismo pensamiento. La unanimidad tiene que ver con, y lo vamos a ver con los ejemplos que el mismo escritor Lucas lo dice, pero es que es común y característico a la iglesia. Es decir, el grupo de iglesia que estaba aquí, 5.000 dice el capítulo, 5.000 personas, ellos tenían una misma forma de ser. La oración era su forma de ser. De tal manera que no estamos hablando de ponernos de acuerdo para orar, no estamos hablando que sea una cosa simulada. Estamos hablando de que la iglesia vivía en oración unánime. La iglesia estaba unida. Es la conducta de todos. O sea, cuando yo te digo, hermano, ayúdame a orar, es porque yo sé que mi hermano y todos mis hermanos oran. Hoy día yo no sé si cuando uno dice, hermano, le presento esta petición, ayúdenme a orar, yo no sé si estamos tan seguros que todos los hermanos van a orar. Eso es no unánime. O cuando se cita al culto de oración. Claro. ¿Cuántos llegan? ¿2, 3, 4? Está comprobado que el 10% como máximo llega al culto de oración. O sea, si una iglesia tiene 100, en el culto de oración van a haber 10. Las razones son todas estas. Trabajo, horario, cansancio, viaje, lo que tú quieras. Siempre hay mucha excusa. Esta gente, cuando Pedro y Juan fueron tomados detenidos y volvieron, estaban unánimes. Para que veamos los ejemplos, un ejemplo de unanimidad, mira el verso número 27. En efecto, dice, en esta ciudad se reunieron Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo a quien ungiste, para hacer de antemano lo que tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Muy bien. Este es el ejemplo que Lucas da para que entendamos el concepto de unanimidad. ¿Cuál es? ¿Cuáles fueron los tres grupos de gobernantes que juzgaron a Jesús? Anás y Caifás, Pilato y Herodes, en instancias diferentes uno de otro. Muy bien. Los tres emitieron un juicio más o menos parecido. Los tres, aunque Pilato quería soltar a Jesús, pero había mucha presión política y social, Anás y Caifás no querían nada de saber de Jesús. Pilato tuvo que condenarlo porque si no el pueblo había una rebelión. Y Herodes, que estaba ahí cerca, había escuchado, no le interesaba, dice, estos problemas de Pilato, que lo arregle él. Finalmente estos tres, por separado, estos no se juntaron en un lugar, en una casa, a decir, a ver, Pilato, ¿qué se te ocurre que podemos hacer con Jesús? No sé, Herodes, sabes que no se me ocurre. Anás, ¿qué dices tú? No, yo creo que hay que crucificarlo. Bueno, ¿estás de acuerdo con esa idea, Pilato? No, la verdad es que yo no me atrevo mucho. Herodes dice, a mí me da lo mismo, esta es la provincia que tú administras. Total, que al final de cuentas los tres, en una mesa, tomándose un jugo, dijeron, vamos a matar a Jesús.
No. No pasó. Por lugares separados y en tiempos separados, los tres tuvieron un pensamiento. Este es un problema y hay que deshacerse de él. Pero Lucas dice lo que de antemano el Señor, nuestro Dios, ya tenía preparado en su voluntad. Es decir, ellos no actuaron porque le tenían mal a Jesús, así nomás. Ellos actuaron porque ya había una unanimidad de pensamiento. Cuando ellos empezaron a orar, antes, la iglesia, dice, oraron al Dios y dijeron, soberano Señor, creador del cielo y de la tierra. Cuando están hablando al soberano creador del cielo y la tierra, ¿de quién están hablando? De Dios el Padre. De Dios el Padre. Ahora, cuando Dios creó el cielo, la tierra y todo lo que hay, los seres humanos, ¿ese fue Dios el Padre solo o fue la Trinidad? La Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Tuvieron una discusión ellos y el Espíritu dijo, no, a mí me parece que la tierra no tiene que ser redonda. No, dice el Hijo, yo creo que tiene que ser redonda porque no sé. Y se juntaron también a discutir. No, había unanimidad. Es decir, el mismo Espíritu movía la Trinidad, no siendo tres dioses, sino un solo Dios, pero con unanimidad. Sí. Anás, Caifás, Herodes y Pilato condenaron a Jesús unánimemente, aunque no estaban de acuerdo por una sesión. Pero había una esencia en ellos, algo los estaba dirigiendo hacia allá. Estos dos ejemplos pone Lucas para decirnos la iglesia, así como Anás, Caifás, Herodes y Pilato actuaron unánimes. Así como la Trinidad creó los cielos, la tierra y el mar y todo, unánimes, la iglesia tiene que ser unánime. ¿Y en qué va a ser unánime? En la oración. Dice que oraron unánimes. Déjame decirte una última cosa aquí. Tiene que ser unánime para orar. Nosotros confundimos las peticiones. Las peticiones. Sí. Decimos, pongámonos de acuerdo en la petición. Eso no es unanimidad. Unanimidad es que la iglesia ora. La iglesia ora. Su carácter es orar. Su esencia es orar. Su naturaleza es orar. A la iglesia no hay para qué hacerle invitaciones especiales para orar, ni culto para orar. La iglesia, un hermano tiene un problema, toda debería juntarse a orar. Así como abrimos nuestros ojos para despertar. Unánimes. Y la petición de ellos, ¿cuál fue? Mira, él lo dijo, sana el corazón herido de Pedro y de Juan. Ayúdalos a que no queden con una herida emocional por haber sido tomados presos. Dice que cuando oraron, le dijeron, Señor, mira sus amenazas, verso 29, concede a tus siervos proclamar sin temor alguno tu palabra. Primera, danos poder para predicar. Amén. Por eso que la iglesia es eso, no es otra cosa. Segundo, extiende tu mano para hacer sanidades, señales y prodigios. Y lo tercero, para que sin temor alguno, sin temor, llevemos tu palabra. Amén. Entonces, cuando hablamos de este adjetivo de la unanimidad, estamos diciendo, la iglesia ora porque es iglesia. La iglesia no ora porque tiene problemas. La iglesia no ora porque tiene que tener un culto de oración sí o sí. La iglesia ora porque eso es lo que lo mantiene unido al nombre de Jesús, en cual pueden hacer todo milagro, predicar toda predicación y hacer todo lo que la iglesia hace. A mí me da la impresión que hoy día la iglesia solo se junta para orar peticiones por sí mismo. Ayúdame a mí, ayúdame enfermedad, ayúdame a mi falta de trabajo, ayúdame que no tengo comida, ayúdame en este problema que tengo. Pero esta iglesia se reunía unánime, ¿verdad? Para orar, danos poder, poder para predicar, poder para sanar, poder para llegar y sin temor dar tu evangelio. En este tiempo ser cristiano era difícil. Hoy día no es tan difícil, ¿no? Entonces mi invitación, Pablo, en este contexto de este programa es que nosotros podamos entender que orar es la vida de la iglesia, pero las peticiones domésticas no son las primeras que tiene que haber en el cuerpo de Cristo. Buscar lo espiritual, que es necesario. Para cerrar nuestro programa, oramos en dirección al Señor. Gracias, Padre, porque tenemos el poder de la oración para poder llegar a ti. Bendito. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Lo hacemos con la autoridad de Jesús sentado a la diestra del Padre. Amén. Señor, no hay duda que hoy día vivimos tiempos donde la oración es, Señor, más defensiva que ofensiva. Donde tenemos que estar soportando toda la prueba en vez de atacando al enemigo. Te pido que tú levantes guerreros de oración fuertes,
sólidos y sustentados en la Biblia. Bendícenos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Visitando las iglesias junto a nuestro pastor Miguel Ángel Rivera. Muchas gracias por recibir. Amén. Dios te bendiga.